Fui ciego, mas ahora puedo ver, perdido, mas Él me halló. Es una de las estrofas de este canto tan conocido llamado Sublime Gracia, que fue escrito por John Newton, donde él de alguna manera describe esas dos contraposiciones entre la oscuridad, la luz. Estaba perdido, ahora me encuentro con el Señor, Él me encontró, me rescató. De esa manera, la escuela sabática en esta semana, basado en el capítulo número 3 del conflicto de los siglos, nos habla acerca de este conflicto, esta batalla, estas dos realidades en las que nosotros convivimos y donde por un lado tenemos los engaños de Satanás tratando de mantenernos en esa oscuridad espiritual y por otro lado lo tenemos a Jesús llamándonos a esa luz de salvación. Esta semana vamos a estudiar varios versículos donde de alguna manera vemos estas dos realidades y lo más importante de todo, vemos qué es lo que nosotros hoy podemos hacer para permanecer en la luz de Cristo. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas compartir este video, que puedas dejar un comentario y que también te puedas suscribir a este canal. Así que bueno, te quiero dar la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos nuestro repaso de la escuela sabática. Así que quédate hasta el final y vamos a compartir juntos este nuevo estudio. El título de la lección de esta semana es La luz brilla en la oscuridad. Y nosotros vimos hace unas semanitas atrás, cuando comenzamos el estudio, habíamos dicho que en los primeros años de la iglesia cristiana fue el periodo donde la iglesia creció de una manera increíble. Ese primer siglo fue el mayor, donde se dio el mayor crecimiento de la iglesia cristiana de todos los tiempos, ¿sí? Habían persecuciones, habían amenazas de muertes, los cristianos eran arrojados a los leones, pero aún así la iglesia no paraba de crecer. La gente se convertía a Jesús, aceptaba el mensaje de salvación. Entonces, Satanás se dio cuenta enseguida de esta situación, que cuanto más perseguía a la iglesia, cuanto más morían esos cristianos, más la iglesia crecía. Entonces, él se dio cuenta que debía cambiar urgentemente la estrategia. Entonces, de alguna manera cesaron esas persecuciones y se empezó a introducir en la iglesia cristiana engaños, falsas doctrinas, errores. Mucha gente que ingresaban a la iglesia no tenían la instrucción adecuada y terminaban ingresando a la iglesia doctrinas paganas y se mezclaban con las verdades bíblicas. Y bueno, y ahí se produce una de las mayores confusiones que la iglesia tiene, viviendo en un sincretismo constante donde la verdad se mezclaba con la mentira. Y esto de la mentira es algo que no solamente lo vemos en ese periodo, sino que la mentira es un recurso que Satanás utilizó desde el comienzo de su rebelión. Lo comenzó en el cielo con los ángeles, lo comenzó acá en la tierra mediante el engaño a Eva y lo siguió utilizando a lo largo de toda la historia. Y hoy en día Satanás sigue utilizando las mentiras. Hay un versículo que quiero que lo podamos leer, que aparece en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a buscarlo. San Juan, capítulo 14. Dice así, San Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es Cristo, ¿sí? La verdad es Cristo. Si nosotros estamos buscando la verdad, tenemos que ir a Cristo. Y Él nos conduce, nos ayuda a entender, a comprender, a encontrar la verdad y por sobre todo a aceptarla, ¿sí? Ahora, eso es lo que la Biblia habla acerca de Jesús, que Jesús es la verdad. Pero si vamos al capítulo 8 de acá mismo de San Juan,
Fíjense cómo se lo llama al enemigo de Dios. Capítulo 8, versículo 44 dice así: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. A mí me llamaron poderosamente dos partes de este versículo. Lo primero, cuando habla acerca de Satanás, dice que él no permaneció en la verdad. Dice, y no permaneció en la verdad. O sea que no solamente es importante saber cuál es la verdad, sino que también es importante permanecer en la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos enseña que la verdad es Cristo, ¿sí? O sea, todas las personas podemos de alguna manera llegar a Cristo. Todos podemos conocer de Cristo, todos tenemos la oportunidad de saber quién es Cristo. Ahora, no es suficiente con conocerlo, con saber la verdad, sino que ahora hay otro desafío también que es permanecer en la verdad, permanecer en Cristo. Creo que ahí es el punto en donde muchos fallamos, porque hay muchos que conocen a Cristo, que lo aceptan a Jesús, pero no permanecemos, ¿sí? Entonces Satanás se encarga muy bien, no solamente de que no lleguemos a conocerlo, sino que si es que nosotros conocemos a Jesús, Satanás se encarga también de que nosotros no permanezcamos en él, ¿sí? Un punto importante. Y también dice, ¿no?, que Satanás habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso. Y también dice que es padre de mentira. No hay mucho para decir con respecto a esto, porque todos sabemos que Satanás utilizó la mentira desde el mismo comienzo y la sigue utilizando. Hoy en día Satanás sigue utilizando las mentiras. Y lo más diabólico, podríamos decir, de Satanás, es que él nunca te va a presentar una mentira totalmente mentira, o sea, una mentira absoluta. ¿Por qué? Porque si él te presenta una mentira tal cual es muy probable que vos puedas identificar y decir, no, eso es mentira, ¿sí? Entonces, no vayas para ese lado, para ese camino. Pero lo que Satanás utiliza, que es mucho más peligroso que mostrarnos una mentira, es una mentira mezclado con verdad. Satanás es especialista en mezclar la verdad con la mentira, porque cuando logra esto, es ese resultado de esa mezcla con la verdad, con la mentira, no es otra cosa que una mentira camuflada. En el jardín del Edén, cuando Satanás tiene ese diálogo con Eva, a través de la serpiente, Satanás no fue con una mentira totalmente mentira, valga la redundancia, ¿no?, sino que él en ese diálogo dijo algunas verdades también. Pero esas verdades fueron suficientes como para engañar, para confundir a Eva y finalmente hacerla caer en pecado, ¿no? Entonces Satanás hoy en día utiliza también lo mismo con nosotros. O sea, Satanás va a mezclar verdad con mentira. Vamos a creer que nuestro razonamiento, ¿sí?, tiene algo de verdad y nosotros podemos llegar a sentirnos tentados a tomar decisiones en base a nuestro razonamiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es algo muy, muy sutil que utiliza Satanás en esto, ¿sí? Entonces, algo que Dios también preparó para que estemos alerta y para que no caigamos en estas mentiras de Satanás es lo que aparece allí en San Juan, el capítulo 17, versículo 7. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 17, versículo 7. Dice así:
ahora han conocido que todas las cosas que me diste provienen de ti. Estoy leyendo el versículo 7 de San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea que el Evangelio de Juan nos presenta que Cristo es la verdad, ¿sí? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y ahora Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿en dónde nosotros vamos a encontrar la verdad? En Cristo y en la palabra de Dios. Y es interesante que acá, en este capítulo 17, Jesús está orando y está orando por sus discípulos. ¿Sí? Está orando por sus discípulos para que puedan ser fortalecidos ya en el momento cuando Él no esté con ellos físicamente. Jesús sabía muy bien que Satanás iba a atacarlo, se iban a convertir en el blanco predilecto de Satanás, y entonces Jesús ora allí por sus discípulos. Y en esa oración me gusta pensar que Jesús también oró de alguna manera por mí, por vos, somos los discípulos de Cristo. Entonces también esta oración tiene que ver con un deseo de Dios para tu vida, ¿sí? Dios quiere que nosotros podamos ser guardados de los ataques del enemigo a través de la palabra de Dios. Santifícalos, ¿sí? En la verdad, tu palabra es verdad. Únicamente si nos mantenemos en conexión con Dios a través de su palabra, vamos a poder distinguir los engaños y las mentiras de Satanás. Dice en una cita acá del día domingo, Satanás necesita, ¿sí?, hablando acerca de los discípulos, que ellos ignoren las Escrituras. Satanás se va a encargar muy bien de lograr esto, de que nosotros no conozcamos las Escrituras, de que las ignoremos, porque él sabe bien que si nosotros desconocemos la palabra de Dios, cualquier mentira que esté dando vuelta por ahí la vamos a aceptar como si fuera la verdad. Por eso necesitamos conocer más de la palabra de Dios y buscar más conocimiento, buscar más fortaleza de Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo sabía muy bien los ataques que la iglesia iba a sufrir, las estrategias que Satanás iba a utilizar para, de alguna manera, hacer que el engaño, la confusión, ¿sí?, el error, ingresen a las iglesias, ¿sí? Entonces, Pablo da una serie de consejos a los ancianos, ¿sí?, allí en Éfeso. Esto aparece en el libro de Hechos, capítulo número 20, versículo 27 en adelante. Es interesante lo que Pablo dice, ¿no? Porque esto que aparece acá, allí en el primer siglo, es algo que hoy en día también sucede en las iglesias. Dice así, Hechos capítulo 20, versículo 27, dice, porque no rehusé a anunciarles todo el designio de Dios. Miren por ustedes y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velen acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Pablo sabía muy bien que Satanás iba a usar todos los medios para que la mentira ingresara a la iglesia. Entonces, de entre los mismos líderes podrían levantarse falsas doctrinas, falsas enseñanzas,
Y Pablo dice a los ancianos allí de Éfeso: velen, estén atentos, miren, cuiden la grey de Dios, el rebaño de Dios. Un rebaño que fue comprado con un precio carísimo, nada más y nada menos que la sangre de Jesús, ¿no? Entonces Pablo de alguna manera nos incentiva también a nosotros hoy a velar, ¿sí? A estar atentos. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque Satanás va a querer atacar la iglesia, va a querer ingresar doctrinas, ideas falsas, ¿sí? Y es importante que para que nosotros podamos distinguir lo falso, conozcamos primeramente lo verdadero, ¿sí? Si nosotros no sabemos realmente qué es lo verdadero, es muy fácil tomar algo como si fuera verdadero cuando realmente es algo falso. Es como cuando a vos vas a comprar a un supermercado y te dan un billete falso y muchas veces vos lo aceptás, pero porque no prestamos atención, porque tal vez no conocemos bien las características del billete verdadero. Entonces cuando vos conocés realmente los sellos, las figuras que se generan en contraposición de la luz, el tipo del papel, del dinero. Cuando vos conocés las características del billete verdadero, a la hora que te den uno falso, lo vas a poder identificar, vas a saber de qué se trata. Entonces esto es lo mismo también. Necesitamos conocer la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo, a su iglesia, y de esa manera nosotros vamos a poder identificar los engaños de Satanás. Y me llama la atención porque Pablo vuelve nuevamente a la palabra, ¿no? Ahí el versículo 32 dice: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para dos cosas: para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados, ¿sí? La palabra de Dios nos edifica, nos ayuda a crecer, ¿sí? Es importante que nosotros podamos a través de la palabra de Dios poder crecer espiritualmente, poder crecer en conocimiento, que está bueno, ¿sí? Es importante que tengamos un conocimiento también completo de la palabra de Dios, pero ese conocimiento teórico, podríamos decir, debe llevarnos a vivir una experiencia real con Cristo, ¿sí? Que nos tiene que ayudar en ese proceso de santificación en nuestra vida. Por eso es importante, repito, la palabra de Dios, ¿no? Nosotros buscamos de ese conocimiento a través de la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a sobreedificar nuestro carácter, nuestra vida. Vamos a poder ser santificados de forma diaria para finalmente cuando Cristo venga podamos estar en condiciones de recibirlo, de estar con Él por la eternidad. Vamos a volver al Evangelio de San Juan, capítulo 17, pero esta vez vamos a leer el versículo 15. En esa oración que Jesús hace por sus discípulos, Jesús dice lo siguiente, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No ruego que los quites del mundo. Nunca es el plan de Dios, ni fue el plan de Jesús, que nosotros vivamos aislados de este mundo, como que si no perteneciéramos, ¿sí? No es el mandato de Jesús que nosotros nos vayamos a un lugar distante, que cortemos relación con la gente, para no contaminarnos, para no caer en tentación, para no pecar. Yo sé que existe hoy en día, pero por ahí en tiempos más antiguos era muy común ver esto en las personas, ¿no? Personas que hacían votos y se aislaban, vivían allí lejos de la sociedad, en lugares, en comunidades donde meditaban, donde buscaban estar en relación con el Señor, donde de alguna forma expiaban sus pecados, pero lo hacían separados del mundo, ¿no? Y Jesús dice: no ruego para que los quites del mundo, dice, ¿no? Sino que los guardes del maligno. O sea, la oración de Jesús iba apuntado a la protección, al cuidado de su pueblo, de sus discípulos en medio de este mundo, porque hay una misión que cumplir. Nosotros no podemos alejarnos del mundo totalmente, ¿sí?
Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este es un texto que debemos también entenderlo, ¿no? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, no es que nosotros no somos de este mundo en el sentido material o terrenal, porque cada uno de nosotros nacemos en este mundo, nacemos nacemos en un país, en una provincia determinada, tenemos una cultura, entonces nosotros somos parte de este mundo, ¿sí? No podemos decir que no somos de este mundo. El tema es que el desafío está en que nosotros no veamos nuestra vida como, a ver, ¿cómo lo podemos decir para que pueda ser en forma entendible? Dios quiere que vivamos en este mundo, pero siempre teniendo en mente nuestro objetivo mayor, que es llegar al reino de los cielos, ¿sí? Yo no puedo consumir mi vida en lo que este mundo me ofrece, que es lo que muchas veces hacemos. Nosotros, a ver, no es que esté mal hacer planes en este mundo, no, o sea, está bien que hagamos planes, lo debemos hacer, pero no tiene que ser el final de mi vida solamente proyectarme a lo que voy a vivir acá en esta tierra, porque esto que tenemos acá en la tierra, en este mundo, en esta vida, no es nada en comparación a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando nosotros caemos en esa confusión de Satanás, de hacernos creer que todo lo que existe y todo lo único que tiene valor es lo que está en este mundo, nos hace perder lo más valioso que es la vida eterna. Entonces, nosotros vivimos en este mundo como extranjeros, como peregrinos, pero con nuestra mirada en esa nación que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para esa tierra nueva, esos cielos nuevos, ¿sí? Entonces, tratando de vivir de esa manera, vamos a poder preparar nuestra vida, cumplir con la misión que el Señor nos deja. Y acá el día martes nos hace volver al versículo que leímos hace un ratito, en Hechos 20:32, ¿no? Donde el apóstol Pablo repite, ¿no? Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para sobreedificarnos. Hay un Salmos que aparece aquí también en el día martes, el Salmo 119, un Salmos que muchas veces se lo conoce como el Salmos de la palabra, ¿no? Porque hace muchas referencias a lo que la palabra de Dios hace en la vida de la persona. Vamos a buscarlo, Salmo 119, de paso el Salmo 119 es el más largo de todos, ¿sí? El más extenso de todos los salmos es el Salmo 119. Salmo 119, versículo 105 dice así: lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que va iluminando tu camino, que te va mostrando, te va guiando, te va diciendo por dónde debes andar, cuál es el lugar más seguro, ¿sí? Salmo 119, 105, versículo 116 dice así también: susténtame conforme a tu palabra y viviré. O sea, que la palabra de Dios no solamente te guía, te ilumina, te alumbra el camino, sino que la palabra de Dios también te sustenta, te fortalece la palabra de Dios. Versículo 130 dice así: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Qué bueno es saber que Dios en este mundo de oscuridad no nos deja solos, sino que Él está dispuesto a sustentarnos, a guiarnos, a estar con nosotros en cada momento, ¿no? Momentos buenos, momentos difíciles, momentos donde tal vez la oscuridad espiritual nos acecha, pero sabemos que la palabra de Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? No solamente de sustentarnos, no solamente guiarnos, por sobre todas las cosas de acercarnos a la fuente de luz
que es Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos estar cerca de Él para poder enfrentar los desafíos diarios que tenemos cada uno de nosotros. Uno de los engaños que más utiliza Satanás es hacernos creer que nuestro razonamiento humano, sin la dirección de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, es suficiente para entender o conocer la voluntad de Dios, ¿sí? El hombre más sabio del mundo, Salomón, una persona que tenía todo el conocimiento, la sabiduría que podía llegar a tener una persona, él llega a esta conclusión. Allí en Proverbios, capítulo 16, versículo 25, él dice así: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Hay caminos que parecen derecho, pero finalmente nos damos cuenta que terminamos tomando malas, pésimas decisiones, que lo único que acarrean es dolor, sufrimiento a nuestra vida y a las personas que nos rodean. Por eso uno de los engaños que también utiliza Satanás en este conflicto es hacernos depender únicamente de nuestro razonamiento, ¿no? Desplazando totalmente la palabra de Dios. No sé si totalmente, porque a veces incluso, yo creo que a veces también queremos nosotros justificar nuestro razonamiento, ¿no? O es como que eso es esa estrategia o esa fórmula que utiliza Satanás de mezclar la verdad con la mentira también está en nosotros de alguna manera, ¿no? Como que muchas veces buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero también le agregamos ese elemento de razonamiento humano, donde muchas veces predomina el razonamiento humano, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que qué diferente hubiera sido todo si hubiéramos seguido realmente los consejos que Dios nos da a través de su palabra, ¿no? La Biblia es lo que vamos a encontrar de manera más clara acerca de la verdad, la mentira, ¿sí? Y entonces algo que constantemente Satanás va a tratar de hacer es desviarnos de la palabra de Dios. Quiero leerles un pedacito nomás lo que dice acá abajo. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto, lo incorrecto, el bien y el mal solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Solamente se pueden entender correctamente a la luz de la palabra de Dios. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y de la moralidad. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 en adelante dice así: si todavía nuestro evangelio está ante Dios, dice así: si todavía nuestro evangelio está velado, entre los que se pierden está velado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es algo que constantemente lo trata de hacer, ¿no? El enemigo de Dios, Satanás, el diablo, trata constantemente de buscar todas las formas, todos los medios para cerrar nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Obviamente que lo hace también entre nosotros los cristianos, y creo que una de las maneras que lo hace Él es justamente dándonos prisa, acelerando nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos tantas actividades para hacer en el día, a lo primero que le quitamos tiempo son a las cosas espirituales, ¿no? A lo que es de Dios, al tiempo que le corresponde a Dios. Y a veces puede suceder que, tengo que hacer tantas cosas en el día y llego a la conclusión, porque mi razonamiento humano me dice, bueno, mira, necesitas tener un día muy atareado, entonces achicá, empezá a hacer recortes donde más pueda. Y uno empieza a recortar lo que es la parte espiritual,
¿no? Entonces empezás a dedicarle menos tiempo a tu culto personal, o en vez de leer la Biblia y salir de tu casa nutrido por la palabra de Dios, en el auto pones un audiolibro o un podcast de una reflexión o incluso de la Biblia. No digo que esté mal hacer eso, pero eso no tiene que reemplazar y no va a poder reemplazar nunca tu relación con el Señor. Yo no digo que está mal que vos en el auto, cuando vayas a trabajar, escuches una meditación o que busques recursos, formas para estar más en comunión con el Señor. Está buenísimo que lo podamos hacer, pero no hagamos eso a modo de reemplazar el momento especial donde vos abrís la Biblia, donde vos lees, donde vos te conectás con el Señor. Y creo que una manera en la que Satanás cierra nuestro entendimiento es cuando él se encarga de quitarnos los momentos de poder encontrarnos directamente con la palabra del Señor, ¿sí? Porque él sabe que si él va logrando eso en nuestra vida, poco a poco nos vamos a ir debilitando espiritualmente, vamos a ir reemplazando, en vez de ya hacer nuestro culto personal, vamos a poner un video de YouTube mientras desayunamos de una reflexión. Entonces va cortando él de alguna forma las conexiones que podemos llegar a tener con Dios, esa conexión que necesitamos, esa conexión real, ¿sí? Quiero terminar con lo que aparece allí en este mismo capítulo, pero ya el versículo número 6, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Me encantó ese versículo, ¿sí? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Qué increíble, ¿no? Me hizo acordar esto a la semana de la creación. Dios de la oscuridad, de las tinieblas, creó la luz, ¿no? Hizo resplandecer la luz, separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Dios eso lo hace con cada ser humano. En el corazón nuestro, que hay tinieblas, Dios hace resplandecer la luz. Dios, vuelvo a las palabras iniciales de John Newton, ¿no? Donde él habla sobre la gracia de Dios en ese canto, ¿no? Y donde él decía que Dios lo encontró, que Dios lo halló a él era ciego y ahora ve, ¿no? Siempre hablando de una forma metafórica. Dios hace lo mismo con nosotros, nos saca de esa tiniebla espiritual y nos lleva a la luz. Dice, el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios. Siempre me llama la atención esto de la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios no es más ni menos que el carácter de Dios. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios cuando conozcamos el carácter de Dios, ¿sí? La gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. No hay una manera más perfecta de saber quién es Dios que a través de Cristo, ¿sí? La vida de Cristo es la manifestación perfecta, completa acerca de Dios. Y nosotros conocemos a Cristo a través de su palabra. Es toda una cadena, ¿no?, que se va relacionando. Nosotros nos relacionamos, conocemos de Dios porque conocemos a Cristo por medio de su palabra. Entonces nosotros necesitamos tener contacto, relación con el Señor a través de su palabra, ¿no? Obviamente también la oración es importante, es muy importante, pero bueno, pongamos nuestras vidas en la mano del Señor, busquemos que Dios nos ayude para que podamos lograr esto. Como dijimos a lo largo de estos minutos, Satanás va a hacer todo lo posible para sacarnos el momento donde nosotros podemos tener ese encuentro con el Señor, que es a través de su palabra, ¿sí? Estamos en una lucha espiritual, en un conflicto, en una guerra, donde nosotros necesitamos cada día poner nuestra vida del lado del Señor, ¿sí?, para poder estar fuertes, preparados para el momento cuando Cristo venga a buscarnos. Vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos acompañe, que Dios nos ayude en nuestra preparación diaria.
Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por el día de hoy, agradecerte porque podemos tener la posibilidad de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a valorar tu palabra, que realmente tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros esa transformación que necesitamos, Señor. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en nuestra vida. Por eso nos ponemos en tus manos en este momento, pidiéndote que tú nos acompañes en todo momento, en toda lucha, en toda situación, que podamos estar fortalecidos, Señor, en ti. Bendícenos a cada uno, a cada familia que también estamos representando, y gracias porque tú siempre nos escuchas y estás dispuesto a respondernos, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vamos a ver la semana próxima para la lección número 4. ¿Sí? Así que te animo a que sigas haciendo el estudio semanal y bueno, que te suscribas a este canal, que puedas compartirlo, que puedas dejar un comentario y nos vemos la semana próxima. Bendiciones. Chao.